Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos de tu Salud, el podcast de UC Christus. Soy la periodista Natalia Yáñez y hoy conversaremos sobre un tema muy interesante. Queremos saber qué es el déficit atencional, cómo podemos reconocerlo y cuál es su tratamiento una vez diagnosticado. Todas las dudas en torno a este tema lo hablaremos con la doctora Javiera Libuy, psiquiatra de UC Christus. Hola doctora, bienvenida a nuestro podcast y muchas gracias por participar con nosotros. Hola Natalia, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para hablar sobre este tema tan relevante. Muy bien, partamos con lo primero. ¿Cuándo hablamos de déficit atencional y cuál es la causa, si nos puede contar? Bueno, el déficit atencional o trastorno por déficit atencional con hiperactividad es un trastorno del desarrollo que es más bien crónico, que parte de la infancia y se caracteriza por la presencia de problemas en la atención, como su nombre lo dice, hiperactividad e impulsividad de una magnitud suficiente que afecte el desempeño de cada uno de nosotros. Tiene un origen multifactorial, eso quiere decir que tiene causas tanto genéticas como ambientales que confluyen en el fondo en el desarrollo de este trastorno. Perfecto. ¿Y podríamos hablar de tipos de déficit atencional o solo hay uno? Hay varios tipos de déficit atencional, hay varios subtipos, como lo llamamos nosotros. Está el subtipo inatento, que predomina los síntomas de inatención. El subtipo como hiperactivo impulsivo, que predominan esos síntomas, pero el subtipo lejos más común es el combinado o mixto, donde confluyen todos estos síntomas en el mismo paciente. Tú hablabas al principio del trastorno relacionado con la hiperactividad. ¿Es lo mismo? ¿Se separa en diferentes cosas? En general, como te decía, se pueden ver afectados estos tres dominios en mayor o menor magnitud dependiendo de cada uno de nosotros. En algunos pacientes podemos ver más inatención, otros más hiperactividad e impulsividad, pero la gran mayoría tienen un poquitito de todo, por decirlo. Ya, perfecto. Para entender un poco acerca de este trastorno, ¿existe algún grupo en la población que se vea más afectada con este trastorno? No sé si nos puedes decir en relación al género, las edades. Mira, para que nos hagamos una idea, el déficit atencional es el diagnóstico neurológico más frecuente diagnosticado en la infancia en Chile. Ajá. O sea, es muy frecuente. Alrededor del 10% de los niños lo puede presentar en algún momento y el 5% de los adultos lo presentan. En los adultos, eso sí, está subdiagnosticado. Eso quiere decir que nos cuesta mucho más diagnosticarlo si no lo habíamos pesquisado, no lo habíamos como atrapado en la niñez. Y en la niñez tenemos más afectación principalmente de hombres más que mujeres, pero en la adultez se equipara más o menos, es 1:1. Perfecto. ¿Esto es una enfermedad que pudiese ser hereditaria o no necesariamente? Sí, de hecho es una enfermedad con alta carga hereditaria. Cuando nosotros nos llega un paciente que tiene déficit atencional, lo que generalmente preguntamos, ¿quién más en la familia lo tiene? Tiene alta carga, no es que tenga como un gen específico que se relacione con el déficit atencional, probablemente son muchos genes que tienen un peso muy pequeño que confluyen con el ambiente y que hace que se desarrolle este trastorno. Ahora bien, con respecto al trastorno como tal, ¿cuáles serían, por ejemplo, las principales señales que pudiésemos identificar que alguien tiene déficit atencional e hiperactividad? ¿Cómo podemos ver que a la persona le afecta en su vida, cierto? Exacto, es súper frecuente ver en las personas que son más inatentas que pierden cosas. Es la típica persona que pierde siempre las llaves, el celular y todo eso. Pero si ya se te perdió el celular hace un mes, ¿de nuevo? De nuevo. O, por ejemplo, le cuesta mucho mantener la atención. Tú le hablas directamente y es como si no te escuchara, como si estuviera perdido en su propio mundo. O también pasa que les cuesta como organizar las tareas. Como qué es lo importante, qué es lo relevante. Como ordenar sus tareas, por ejemplo. Exacto, en el día a día. Entonces parten haciendo algo que claramente podría haberse hecho 3 días después y no hacen lo que es más relevante. Y también se distraen fácilmente con estímulos que son irrelevantes. Típico como que están terminando una tarea importante, ya sea educacional o laboral, y se ponen a ver YouTube, Twitter o Javiera, y pensando con respecto, por ejemplo, a los niños, claro, los adultos podemos, ¿cierto?, tener ciertas planificaciones y eso. En general pasa con los niños que se ve, no sé, que a lo mejor los papás los retan y por qué no hacen las tareas o qué pasa, qué hago para que se concentre. Exactamente, se ven como las dificultades asociadas al trastorno. Y también tenemos que recordar que una parte es la inatención, pero en cuanto a la hiperactividad, eso es mucho más visible, es mucho más, se puede ver mucho más, lo notan mucho más los educadores, por lo tanto lo refieren mucho más. O sea, dicen, no, el profesor nota de que Juanito Pepito es demasiado inquieto, molesta a los otros, interrumpe a los otros, no logra esperar su
turno, por ejemplo. Sienten como que estuvieran con un motor interno, los niños se paran, los adultos lo que hacemos es sentirnos incómodos, pero claro, no nos paramos. Sí. Entonces, claramente este trastorno puede afectar muchas áreas de la vida, tanto educacional, laboral, familiar, de pareja. Imagínate a alguien que se le olvide siempre las fechas importantes, puede traer muchos problemas. O se le olviden cosas relevantes también, se le queden cosas, que siempre se le pierdan las llaves. O sea, puede traer muchos problemas, mucha disfunción. Ahora, ¿cómo se diagnostica este trastorno? ¿Y qué especialista debe realizarlo? Pensando en las personas que nos están escuchando y no tienen muy claro dónde ir, por ejemplo. Bien, para que estén tranquilos, el diagnóstico es esencialmente clínico. Eso quiere decir de que nosotros escuchamos la historia, recabamos los síntomas y vemos si en el fondo podría tener déficit atencional o no. Ajá. Eso lo puede hacer un médico general, un médico familiar, un psicólogo también en general. Pero el diagnóstico como específico lo llevamos a cabo en general los psiquiatras, los neurólogos. Y si tenemos dudas diagnósticas o necesitamos como orientar el tratamiento, hay psicólogos que son especialistas en hacer mediciones psicométricas, que es como si tenemos alguna duda, como objetivan, por decirlo de alguna forma, los síntomas en una escala. Perfecto. ¿Por qué es tan importante que hagamos el diagnóstico a tiempo? Porque hablábamos esto fuera y decíamos, no muchas veces se pesquisa esto, ¿cierto? O la gente no va a consultar. ¿Por qué es importante? Es importante también como tener claras las expectativas. El tratamiento no es curativo, esto es una condición. Entonces lo que buscamos es mejorar la calidad de vida de cada uno de nosotros. Por lo tanto, evitamos las complicaciones asociadas al déficit atencional. Tenemos que pensar que una persona que se le olvidan siempre las cosas, que le cuesta poner atención, que le cuesta rendir, puede tener muchos problemas secundarios a eso. Por ejemplo, de tu autoestima, puedes tener problemas del ánimo, ansiedad, por ejemplo, voy a presentar y se me pueden olvidar las cosas, o me disperso y no logro decirlo. O sea, podemos tener muchas enfermedades que se asocian a un déficit atencional maltratado. Por eso es importante hacer una buena pesquisa, hacer un buen diagnóstico y ofrecer un buen tratamiento. Perfecto. Ahora bien, una vez obtenido el diagnóstico, ¿cuáles serían los pasos a seguir? ¿Qué tipo de tratamientos se realizan para las personas que tienen este trastorno? Mira, los tratamientos en general se pueden dividir en farmacológicos y no farmacológicos. En general, nosotros les ofrecemos los dos, esa es la idea. ¿Por qué? Porque se ha demostrado en los estudios que tienen mejores resultados las personas que tienen tratamiento farmacológico junto con el no farmacológico. El no farmacológico, el más estudiado, es un tipo de psicoterapia que se llama cognitivo-conductual, que te ayuda a manejar los síntomas. ¿Ya? Y en cuanto a los fármacos, hay distintos tipos, pero en general son fármacos que son estimulantes que ayudan a que estemos más focalizados. ¿Ya? Eso es como el más típico. También hay de otro tipo, obviamente, que son más de resorte especialista, pero en general son fármacos que nos ayudan a estar más concentrados. ¿Existen consecuencias en la persona al no adherirse a los tratamientos? O sea, podemos tener más enfermedades que se asocian al trastorno si está maltratado. Y los fármacos en general, como tienen un efecto agudo, si no me lo tomo ese día, no voy a tener ninguna consecuencia, por decirlo de alguna forma. Pero hay tratamientos, unos subtipos de fármacos que damos, que sí necesitamos que el paciente se lo tome diariamente, porque si no perdemos el efecto terapéutico, no sirve. Entonces es súper importante ser muy ordenado con el tratamiento, que es complicado porque va como en contra del mismo trastorno. Exacto, sí. Pero es importante hacerlo, ¿por qué? Porque cambia pronóstico. ¿Cuál es la importancia de la familia en este proceso en que un integrante tenga trastorno de déficit atencional e hiperactividad? ¿Por qué es importante que el entorno comprenda este trastorno también por el apoyo que requiere la persona? Bueno, sí, es súper importante, primero porque la gran mayoría no es solamente uno que tiene déficit atencional, en general es como tiene él y después uno va revisando, y el papá y tiene el tío. Claro. Entonces, primero nos ayuda como a abrir el tema y ver si es que hay otros miembros de la familia que puede tener el mismo trastorno. Claro. En cuanto si ya, en el fondo ya sabemos que hay más de uno de nuestros miembros de la familia que tiene déficit atencional, podemos apoyarlo con rutinas que nos ayuden a recordar cosas. Por ejemplo, siempre dejar las llaves en cierta parte. O por ejemplo, chequear a la salida como, llevas tu celular, llevas esto. Como apoyarse entre todos. Obvio, ayudarse. Y también para evitar algunas críticas que pueden ser súper difíciles para manejar la autoestima de una persona con déficit atencional. Ay, no, si es flojo o es tonto. Eso es olvidadizo. Claro. O porque le cuesta mucho más el colegio o la universidad. También pueden tener apelativos que pueden ser muy, muy difíciles después de manejar. Pueden generar mucho daño finalmente en el individuo. Entonces es importante cuando uno sabe que está pasando algo, uno puede ir y ayudarlo. Esto es importante, la comunicación entonces entre los integrantes. Fundamental.
En UC Christus contamos con especialistas para entender estos trastornos, para que me cuentes un poco más acerca del equipo y dónde los pueden encontrar. Bueno, en el departamento de psiquiatría UC tenemos psiquiatras y psicólogos que te pueden ayudar en caso que tengas déficit atencional. Ajá. Estamos en toda la red de UC Christus, en todos los centros médicos. Y bueno, nos pueden encontrar a través de la página web de la red de salud UC Christus. Es súper fácil de buscarnos ahí, Psiquiatría UC, y ahí estamos todos. Y me imagino que para la gente de regiones pueden por telemedicina. Exactamente. También tenemos especialistas que atienden por telemedicina, tanto psiquiatras como psicólogos. Muchas gracias, doctora, por entregarnos esta importante información y también por participar en Hablemos de tu Salud. Muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar sobre este tema. La psiquiatría es la especialidad de la medicina que trabaja en el estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, basándose en conocimientos biológicos, psicológicos y sociales. En UC Christus contamos con un completo equipo profesional integrado por psiquiatras, psicólogos, enfermeras y terapeutas ocupacionales, todos ellos capacitados para atender y entender a cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias a todos por seguir el podcast de UC Christus. Nos encontramos en un nuevo episodio.